Buenas tardes. Aquí estoy, de vuelta. Llevo 2 días, 2 noches oscuras, no sé cuántas noches oscuras del alma, y de los 3 días de oscuridad llevo 2. Así que, como no podía más con tanta oscuridad, pues digo, voy a salir un poco a flote, y ya para mañana dejo el tercer día de oscuridad. Y bueno, me apetecía, me lo pedía el cuerpo, ¿no? Entonces, voy a hablar de... porque al final lo único que existe es vivir con dolor y sufrimiento y ser alimento de ya sabemos qué, o terminar con esa frecuencia interna de dolor y sufrimiento. Por lo tanto, solo queda un sentimiento de paz, de que todo lo empiezas a ver con amor y empiezas a sentir que nadie te está haciendo nada realmente. Nadie te está atacando salvo tus pensamientos y salvo tu forma de percibir la vida y la realidad. Por ejemplo, y pongo un caso muy... pongo un caso que me toca de cerca. He vivido estos años con una lucha interna y con una lucha externa con respecto a la familia, porque yo estaba viendo una realidad que ellos no veían y eso yo lo he vivido como si me estuvieran atacando o como si me estuvieran haciendo daño, ¿no? Cuando realmente la realidad es que ni siquiera son conscientes de que están causando nada y ni siquiera son conscientes de lo que está pasando en la realidad. Entonces, ¿qué pasaría si yo me quedo con esa forma de ver las cosas? Pues que no podría seguir viviendo ni un segundo más. Entonces, ¿qué es lo único que entiendo? Que lo único que me salva es que yo me agarre a una nueva forma de ver la vida, de pensar en esta realidad. O sea, es un nuevo estado de conciencia y eso conlleva que yo empiece a pensar nuevos pensamientos, que no vea las cosas de ese punto, sino que me vaya a vivir a otro punto donde pueda ver que realmente no tengo que sufrir ni tengo que estar con una especie de sensación así de ¿qué hago aquí? ¿Y todo esto para qué? ¿No? Y todo esto, sino que tengo que tener pensamientos de yo no soy responsable de ellos, yo los elegí, son mi familia terrenal, pero no son mi familia espiritual. Realmente todo esto que está pasando es una ilusión y es una realidad donde realmente todo ya se sabe de antemano. Entonces aquí, bueno, tengo que agarrarme a todo eso, ¿no? Que también muchas veces me pregunto, ¿y eso será verdad? El que elegimos las experiencias y elegimos a las personas
para luego poder evolucionar como almas y todo esto lo elegimos, porque, claro, yo también he llegado a pensar que, ¿y si eso no es verdad? Pero claro, es lo único que podemos ya pensar, porque de esa manera, lo bueno de verlo así es que no hay culpables y no hay responsables, porque porque la única persona que tendría culpa, en todo caso, eres tú, y serías responsable tú de haber elegido eso. Entonces, claro, como yo soy la única responsable y la única culpable, porque ser culpable al final es ser responsable. Entonces, claro, si yo soy la única responsable, me perdono. O sea, todo me lleva a que yo me perdone. Porque nadie tiene culpa. Soy yo la responsable y la culpable. Entonces, si es así, no me queda más remedio que perdonarme. Porque es mi espíritu el que decidió todo. Entonces, es a mi espíritu al que le tengo que poner la hoja de reclamaciones en todo caso. Entonces, bueno, yo le daba mucha importancia a todo en la vida. O sea, yo no sabía vivir porque yo analizaba la vida y no tenía un sentido. Y siempre sentía que nada cuadraba. Ahora entiendo que es que estaba en un mundo donde no había consciencia a mi alrededor. Entonces, lo que yo le daba importancia, los demás no, y viceversa. Y así. Entonces, así. Bueno, un caos, ¿no? Entonces, me he dado cuenta que sí que hay que darle importancia a las cosas, porque si no, se pierde esa unión. Porque si alguien me está contando un problema y yo no le doy importancia porque ahora estoy en modo espiritual y nada es importante y no sé qué, y fluye todo esto, claro, tampoco está bien el ser así porque no me hace empatizar con la persona. Entonces, las cosas no tienen que dejar de ser importantes, porque lo que tiene que fluir es el amor. Entonces, la otra persona necesita que tú sientas que eso es importante, ¿vale? No podemos convertirnos en robots por ser espirituales y decir, no, nada me importa y estoy en la quinta y... No, las cosas tienen que ser de verdad y tenemos que sostener la frecuencia verdadera. Y la frecuencia verdadera es que las cosas son importantes. Aquí el problema es que yo le daba mucha importancia a todo, a cualquier detalle le daba importancia. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? Pues que ahora ya hay que empezar a vivir desde la consciencia crística. Y es que tú sabes que todo tiene solución porque todo está en constante cambio. O sea, que las cosas, ¿no? Las cosas o los problemas, porque más que cosas fuera, parece que solamente hay problemas. Entonces, las cosas, la vida, las cosas. Cuando lo estás viviendo, tienes que verlo, vivirlo desde la consciencia crística. Sabes que todo tiene solución y sabes que nada es tan importante. Y eso te hace cerrar el dolor y el sufrimiento en tu interior y en el interior de los demás, porque le contagias esa frecuencia, esa frecuencia, esa vibración que emanas, es contagiosa. Entonces,
es como que tú sabes que todo tiene solución al final, ¿no? Y que estamos experimentando en la materia y que estamos en el final de los tiempos, que el final es el principio de algo, pero no pasa nada porque la muerte no existe. Yo me acuerdo de otras vidas, quiere decir que no he muerto nunca. Lo único que puedo hacer es cambiar de dimensión y, y reencarnar, ¿vale? Entonces no hay ningún problema. Aquí el único problema no es la muerte, es que estamos sufriendo en la vida. Ese es el único problema. El que estamos, digamos, que no sabemos vivir. Ese es el único problema, que no sabemos vivir. Pero porque no veas aquí la que había montado, ¿vale? Se metieron manos negras, entonces, bueno. Al final, la cuestión es que con la conciencia crística sabes que todo tiene solución porque todo está en constante cambio. Porque cuando algo está en constante cambio, quiere decir que todo está muriendo y resucitando a la vez. Todo lo que ocurre, incluso tú, estás muriendo y resucitando siempre, constantemente, cada día, cada minuto, con cada pensamiento y con cada sentimiento. Estás muriendo y resucitando. Entonces, desde ese punto, digamos, que no te puedes creer algo para siempre. No puedes pensar que algo es así para siempre. No puedes ejecutar algo así y para siempre y creértelo y decir que eso es verdad y real, porque Jesús decía, yo soy la verdad y la vida. Yo soy la verdad y la vida. Y se estaba refiriendo a que Él era esa conciencia que moría y resucitaba en la verdad que Él decía, o sea, en la verdad de sus pensamientos vivía, y en la verdad de sus sentimientos vivía, y en la verdad de su imaginación vivía. Por eso Él era la verdad y la vida. Él no era todo el jaleo del mundo, de lo que te dicen, de las creencias y todo eso. Él no vivía fuera, Él era la verdad y la vida. O sea, Él estaba en constante cambio. No se creía las cosas malas. No las daba por ciertas, porque Él era la verdad y la vida de lo que sea que estuviera ocurriendo. Él era el que estaba creando su realidad. Y la creación iba por la línea de la verdad que Él pensaba y sentía y decretaba y decía y ordenaba. Él vivía en esa verdad. Por eso era la verdad y la vida. Y por eso era la resurrección y la vida. Resucitaba en su propia verdad, aunque no la pudiera ver. Resucitaba en su propia conciencia, en su propia verdad. Por lo tanto, no hay ni mundo ni hay nada. Solo hay su verdad. Yo soy el principio y el fin. Quiere decir que todos los días es una página en blanco y que todo nace de ti y muere en ti. Tú eres el principio y el fin, el principio de la verdad que tú te quieres creer que es verdad y quieres crear esa verdad. Entonces tú eres ese principio y eres el fin de cualquier situación que quieras cambiar y quieras resucitar en otra verdad. Porque estamos en un mundo de imaginación pura y somos consciencias puras. Por eso no tenemos límites, porque no nos creemos las cosas así. Digamos que sabemos que no estamos aquí. Y eso es la paradoja de la paradoja de la paradoja. Que no estamos ni aquí. Entonces, ¿cómo que no estoy ni aquí? Que soy imaginación y que estoy en un mundo de imaginación y solamente estamos ahí en el dolor y todo esto. ¿Cómo algo que ni siquiera existe puede sufrir tanto, no? Esa sería la pregunta. Bueno, yo que me voy para un lado. Bueno, lo único que existe aquí es imaginación. Todo es imaginación.
o todo es consciencia pura en la materia. Y la materia es consciencia pura. Entonces solamente hay consciencia pura, vaporosa o condensada, pero solo hay consciencia pura. Entonces, cuando tú entiendes que eres consciencia pura, pues todo tiene solución. Por ejemplo, ay, que me duele aquí. Vale, pues yo hablo con ese aquí, ¿vale? Que yo me creo que hay un órgano, pero bueno, eso habría que demostrarlo también. Y ya sé ahora todo el mundo, ¿no? Se ha demostrado que hay un órgano aquí. Vale, sí. Tu mente lo traduce, pero es todo conciencia. Entonces, tú puedes hablar con ese aquí y puedes enviarle una consciencia, una información para que ya eso se solucione. Entonces, todo tiene solución porque todo es consciencia pura, en constante cambio, en constante muerte y resurrección. Entonces, somos creadores de realidad. Somos creadores en una consciencia pura. Yo soy la consciencia pura creando más consciencia. O sea, modificando la consciencia. Entonces, yo le daba mucha importancia a todo, a todo, a todo. Pero eso era el cuento de las entidades oscuras. Entonces, la ma //tris quiere que estemos en esas frecuencias bajas de que a todo le damos mucha importancia y entonces nos tienen agarrados en ese dolor, sufrimiento, preocupación, estrés, ansiedad. Entonces sentimos de todo menos paz. Y la paz es de lo que se compone Dios. Si te preguntas cómo se siente Dios, o qué pensaría Dios, o cómo es Dios, Dios es paz. O sea, cuando sientes relajación, ahí es el estado de Dios. El estado de Dios es el silencio, es la paz, es la relajación y la tranquilidad. O sea, todo lo contrario a la forma de vida que nos hacen vivir aquí. Porque ellos no quieren que vivamos como dioses. No quieren que despertemos y recordemos quién somos. Y recordar quién somos no es de pensamiento, es de sentimiento. No quieren que sintamos lo que somos. Y Dios es paz, y es tranquilidad, y es confianza, y es amor. Y quieren que sientas todo lo contrario a eso. Entonces, lo más importante es paz. Siempre he estado buscando la paz, siempre. Y es lo más complicado, el estar en paz y sentir paz y desarrollar la paz. Desarrollar lo que ya eres, porque aunque eres Dios y aunque eres paz, lo has olvidado. Entonces, yo recuerdo cuando era pequeña, yo buscaba el silencio. Siempre buscaba el silencio. Como si recordara, como si algo en mi interior recordara o supiera o sintiera que ese era mi estado natural.
o mi origen. Yo ya lo sabía. Y cuando estaba en el colegio, en esa clase, rodeada de niños, ¿no? Y claro, en las clases lo que hay es ruido y hay jaleo. Y siempre hay un momento en que empieza el ruido y sube el jaleo y empiezan a hablar uno encima de otro y tal. Y es como, subía el volumen. Y yo recuerdo que yo aguantaba. O sea, aguantaba, estaba así. Y yo lo único que buscaba en ese momento era el silencio. O sea, necesitaba huir, o sea, necesitaba escapar al silencio, a la paz. Pero porque yo era alma antigua, ¿no? Entonces, claro, para mí, el que la frecuencia se fuera tanto de madre, era como, siempre ponía paz, ¿no? O sea, intentaba como calmar ese chillido, esa programación 3D que era como, ¿no? Y era como, Dios de mi vida, ¿no? Dios de mi vida. Pero claro, era pequeña y se suponía que yo no sabía nada de la vida, ¿no? Ay, qué bueno. Entonces, el por qué siempre he sido antisocial o solitaria, bueno, creo que no tendría que explicarlo aquí, para los que me entienden, pero es porque siempre he intentado huir y escapar de todo lo que tiene como mucho ruido, ¿no? Y como mucho desorden, porque uno dice una cosa, el otro otra, y no se entiende nada, y al final todo es hablar por hablar, y todo así, ¿no? Y todo es una falta de respeto, todo es una burla, y todo es criticar a otras personas, y eso no le gusta a Dios. Dios no busca el jaleo, ni la violencia, ni ni la estupidez, ¿no? Entonces imagínate en qué pocos lugares yo puedo, digamos, ubicarme, ¿no? O sea, que a ver, que esto simplemente es que me perdonen, ¿no? Porque entiendo que también nadie tiene culpa, sino que es que la programación es tan fuerte que te arrastra, ¿no? O sea, una persona que era, digamos, normal, ¿no? Pero a ver, normal hoy en día es, ¿qué es ser normal, ¿no? Nadie es normal, pero que alguien que nació bien luego se estropea porque la programación, al final, cuando tienes 30 años, hablas así, ¡ey, tranqui, sí, porque no te manda! O sea, has perdido toda tu esencia y solamente haces que repetir cosas y un día te encuentras hablando de cosas que son realmente estúpidas si lo analizas, ¿no? Y que realmente no quieres decir eso, pero al final te ves hablando eso porque, claro, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? ¿No? Entonces, sí, y te arrastran. Y te arrastra la programación, no las personas, la programación que está rota, que está, digamos, que es incorrecta. Para mí, quizás sea perfecta, sí, pero para mí es, es, es insoportable e inaguantable, con todo el respeto del mundo, pero esto lo tengo que decir, porque si no, se normaliza eso y no llegamos a ningún lugar, porque siempre más de lo mismo y más de lo mismo y siempre lo mismo y siempre lo mismo y siempre lo mismo. Y al final hay 4 temas sobre la mesa. 1, la comida; otro, el sexo; otro, el criticar a los demás; y otro, la estupidez y la tontería. Entonces, yo no puedo vivir ahí. Yo vengo del silencio. Yo vengo de la paz y del amor. Entonces, esta programación humana 3D, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando?
porque no es la culpa de los humanos, pero sí que es la culpa de que nadie ha puesto freno a todo esto. Y las personas lo saben en el fondo, por eso se autodestruyen sin querer, ¿no? O queriendo. Y al final todo el mundo lo que está haciendo es escapando de su vida. Y recurren a la bebida, a las fiestas, a las drogas, a estar con mucha gente para no escuchar su voz, ¿no? Para no escuchar la verdad que le está gritando su alma, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Yo recuerdo eso. Cuando era pequeña notaba que todo era como muy ruidoso y muy así, ¿no? Y muy... Pero parecía, o sea, todo el mundo lo veía normal. Para mí no era normal, ¿vale? Ahora puedo decirlo. Por fin lo digo. No era normal. Después de 40 años. Bueno. Vale. Ahora, la buena noticia es que estamos en, en blanco. La humanidad está en blanco, o sea, la conciencia está en blanco. O sea, la conciencia tiene que pensar que está en blanco, ¿vale? Porque cuando piensas que todo está en blanco y que tú ahora puedes crear todo lo que puedas pensar y sentir desde el amor, ¿vale? No desde el competir ni desde el yo mejor, sino desde el amor, entonces se va a crear, se va a condensar la conciencia y se va a convertir en materia y se va a convertir en tu realidad, ¿vale? Entonces, ahora tengo que vivir desde la conciencia divina o crística, que es que ya no tengo que fijarme en lo de fuera, ni siquiera en los humanos, sino en la energía enfocada. Es como que paso por encima de todo, o digamos que no le presto atención a nada, pero sí le presto atención a mi energía en lo que quiero materializar. Entonces al final me doy cuenta que mis sentimientos es lo más importante que tengo que salvar, mis sentimientos, porque realmente es mi frecuencia. Es como si me doy cuenta, como si de repente pudiera entender que yo tengo que amar la vida porque yo estoy en la vida. O sea, amar la vida porque tú estás en esta imaginación. Entonces, ¿cómo no vas a amar tu propia creación? ¿O cómo no vas a amar este mundo si estás tú en el mundo, ¿no? O sea, hoy, qué profunda y qué bello y esto, ¿no? O sea, pero es que es así. O sea, ¿por qué pienso que este mundo es un mundo que lo puedo amar? Pues porque estoy yo. Ya sé cómo suena esto, ¿no? Pero que es así, o sea, que cada uno tiene que pensar esto. Al menos piénsalo una vez en tu vida. Piensa que este mundo vale la pena porque estás tú en el mundo. ¿Sabes lo que significa eso? Si no has pensado eso nunca en tu vida, imagínate lo que han conseguido los oscuros. Entonces, valoras la vida y amas la vida porque estás tú en la vida.
al final es como si te conviertes en una frecuencia de gratitud o de agradecimiento. Es como si cada cosa que vives o cada cosa que haces, antes de hacerlo, dices, para mí es un placer y un honor. Por ejemplo, vas a comer, ¿no? Pues dices, sientes. Dices o sientes. Para mí es un placer y un honor. Y entonces estás comiendo, pero con esa gratitud de valorar. Por ejemplo, alguien te insulta, ¿no? Pues cuando deja de insultarte, tú dices, para mí es un placer y un honor que me estés insultando. O sea, lo valoro, no sabes cuánto, de verdad. Entonces, desde ahí, nada te puede dañar, nada te puede afectar, porque eres esa conciencia que ha despertado, que entiende dónde está, y entonces nada la afecta. Porque estás dentro de un programa roto y obsoleto. Entonces, solo puedes decir, para mí es un auténtico placer y un honor y un privilegio estar aquí simplemente entendiendo que tus palabras no me pueden dañar, porque tus palabras no pueden entrar en mí. Entonces para mí todo es un placer y un honor, un privilegio de mi alma. Entonces, a mí también me sirve mucho pensar, y ya llevo 30 y pico minutos, que me perdone el tiempo, aunque no hay tiempo, entonces no pasa nada, que todo ya existe, todo ya ocurrió. Y cuando tú entiendes que estás aquí, que la creación está terminada, que tú eres el principio y el fin, y que todo ya ocurrió, y que todo ya pasó, y que todo ya existe, pues ya te relajas. Porque, fotre, o sea, me estás diciendo que estoy en un mundo donde yo soy la creadora de mi realidad, pero es que realmente no tengo que crear nada porque ya ocurrió y ya existe. Quizás está en otra línea del tiempo, pero ya existe y ya ocurrió. Porque todo ya fue y ya pasó. Entonces ahí es muy fácil sentir paz y libertad, porque es un poco como cuando te dan un día de vida, ¿no? Que dices, pues suelto todo y ya está, y me relajo. Entonces, es esa forma de vivir, como si supieras que queda poco tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿Me voy a amargar y voy a sufrir o voy a decir, bah? Porque es que todo ya existe, todo ya ocurrió. Yo soy el todo, ya lo tengo todo, ya soy todo lo que podría ser, ya lo soy. Y ya lo tengo todo, lo que podría tener, ya lo tengo. Y lo que podría hacer ya también lo he hecho. Entonces, si ya lo he hecho todo, si ya lo soy todo, y si ya lo tengo todo, ¿dónde está el problema? Desde ese punto tengo que vivir, desde el final de todo. ¿Y cuál es el final de todo? El final de todo es como si entiendes que tienes millones de vidas y de reencarnaciones, que en cada una de ellas te pasan una serie de circunstancias, pero que yo, por ejemplo, no me acuerdo por ejemplo, hace 20 reencarnaciones, mi vida hace 20 vidas, hace 20 reencarnaciones, yo no me acuerdo ahí cuáles eran mis problemas y qué pasó. Entonces, es como verlo todo desde esa perspectiva, desde el final de todo, ¿no? O sea, ponte en el final de todo y di, bueno, ¿y qué más da? Si ya lo soy todo, lo tengo todo y lo he hecho todo, la creación está terminada. Hemos entrado a un experimento
en esta dimensión. Y realmente es como entender que yo no le debo nada a nadie y que nadie me debe nada a mí. Por eso estamos en paz. Y que no se trata de las personas y no se trata de la forma de vida que nos han hecho creer aquí. Todo se trató de esta dimensión está muy, muy corrompida, hay mucha densidad, hay mucha oscuridad y hay mucha información que no se ha podido procesar y no se ha podido transmutar. Entonces, ¿cuántas almas o cuántos espíritus quieren meterse aquí para coger un cachito de dolor y sufrimiento, o sea, un cachito de karma, y a ver si pueden en su interior transmutarlo y digamos, limpiar ese trozo de karma, ¿no? Entonces, es realmente eso lo que estamos haciendo aquí. Lo que pasa es que aquí encima tenemos el factor familia, el factor sociedad y el factor contexto de la humanidad, cultura o lo que se llame. Pero al final, el fin y el kit de la cuestión es que teníamos que venir aquí, cada uno tuvimos que pasar un karma, el karma de la humanidad, para poder limpiar ese trozo de karma, que al final es ese trozo, es esas frecuencias, y al hacer alquimia en nuestro interior hemos podido llevar toda esa oscuridad a la luz. O hemos podido, digamos, procesar todo eso, transmutarlo y todo eso, que al final a nivel humano se llama dolor, sufrimiento, lágrimas, desgarro del alma, todas las emociones, en fin, todo, pero todo eso era por un acto de amor, de entender que teníamos tanto amor o que venimos de un lugar donde había tanto amor que al final le pudiéramos dar la vuelta a todo y verlo todo con amor y volver a la paz. Porque esa es la cuestión. Entonces aquí se puede vivir como no, pero es que porque no sé qué, no sé cuánto, y cada uno tendrá sus cosas. Pero al final la cuestión es, ¿he podido cerrar el karma en mi interior? ¿He podido limpiar un trocito de karma de este planeta? ¿Sí? ¡Hala, pues buen trabajo! Pero que es algo que se hace por amor, se hace sin pretensiones, sin medallas, sin ramitos de flores, sin aplausos. Se hace en silencio. Se hace con el espíritu guerrero que somos realmente. Porque aquí tenemos un cuerpo y parecemos frágiles, pero somos esencias puras. Y la esencia pura es lo más fuerte que existe. Por eso estamos aquí, aguantando. Entonces, si todo era un plan de mi alma, era un plan de mi alma que decidió reencarnar aquí para hacer un favor a subir la frecuencia de este planeta, porque estaba este planeta en una oscuridad tremenda, en una ignorancia tremenda, en una inconsciencia tremenda. Estaban las conciencias muy perdidas, muy engañadas, muy manipuladas, muy controladas, muy hackeadas. Por lo tanto, no es lo importante el tema de nuestra vida o de nuestro entorno o de las personas no, al final es a nivel espiritual
el trabajo era transmutar y transmutar y transmutar. Limpiar karma. Cuanto más karma y cuanto más eso, mejor, de alguna manera. Para la fuente, ¿no? O para el plan divino. O sea, mejor cuantas más cosas que has podido superar y cuantas más cosas que has podido transmutar y cuantas más cosas, pues has hecho un gran trabajo para el limpiar. Es como, por ejemplo, en los mares, ¿no? Cuando hay un barco que suelta petróleo, se queda luego la orilla llena como de una, no sé decir, chapapote, ¿no? O así. Entonces imagínate, bueno, siempre hay personas que van ahí con palas, con bolsas y empiezan a quitar todo lo negro. Y venga, venga, venga. Pues los espíritus, las almas, hemos hecho un poco eso con todo lo que hemos experimentado en esta dimensión. Hemos quitado todo lo negro, pero eso se traduce en que lo hemos vivido, lo hemos sufrido y lo hemos cerrado en nuestro interior. Al final, para llegar a la paz y para llegar a un estado de consciencia elevada o verlo todo con los ojos de Dios, tenemos que hacer estas reflexiones, tenemos que entender el por qué estamos aquí, qué está pasando y tenemos que no olvidar estos pensamientos, estas reflexiones, porque al final lo único que me ha salvado es un pensamiento, es el que yo entienda lo que está pasando, quién soy y el contexto para poder aclarar todo y ser la conciencia crística, que al final lo ves todo tan claro que te relajas y sientes paz porque todo lo ves claro, como el agua. Entonces, aquí se nos ha educado con una, bueno, es todo un engaño y una manipulación, entonces pensamos que nos tiene que salvar alguien o algo. Pues no sé, me tiene que salvar mi presidente, ¿no? O sea, me tiene que salvar esta persona, ¿no? Y al final eso dices, no, lo único que me salva es que yo esté pensando en una frase que a mí, al pensar eso, encuentro paz. Entonces, no te salvan las personas y no te salvan las cosas de fuera, te salva la conciencia que sostienes en tu interior. Te salva tus propios pensamientos y te salvan tus propios sentimientos. Y eso te lo tienes que fabricar tú, porque no nos enseñan a pensar correctamente y no nos enseñan a sentir correctamente. Nosotros nacemos y pensamos bien y sentimos bien, pero luego algo ocurre, algo se mete por en medio, algo empieza a controlarte y a manipularte desde dentro, desde tu conciencia empiezan a meterse por ahí y empieza ahí el hackeo mental. Entonces, esto hay que entenderlo y sobre todo hay que mantenerlo vivo en tu interior, ¿vale? No puedes pensarlo una vez y ya está, sino que, bueno, a quien le sirva pensar una vez y ya está, ¿vale? Pero al principio tienes que fabricártelo y darle vida
a ese nuevo estado de conciencia, tienes que darle vida y tienes que darle vida, que muchas veces también te llega solo y es inspiración divina y te llega el pensamiento y te llega esa conciencia y entonces ya está. Pero también luego tienes que seguir alimentando eso. Y bueno, este es el vídeo de hoy. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Felices 3 días de oscuridad. Que al final, como todos al revés, son 3 días de luz.